Tras el entrenamiento en MDR, este escenario de desconocimiento cambió mucho y sigue cambiando en mi práctica clínica. Esto quiere decir que los resultados con los pacientes tienden a presentar más consistencia y estancia. Esto para nosotros es muy gratificante, no solamente para los terapeutas, sino también para los pacientes que sienten como que su inversión personal, emocional en todas sus dificultades, en la búsqueda por cambio, recibe una respuesta más pronta. Al principio pensé que iba a trabajar exclusivamente con recuerdos de traumas psíquicos de niñez y sus consecuencias en el presente, o catástrofes, cosas así muy dramáticas. Y de hecho, en búsqueda de atender a esta demanda, llegan muchas personas con trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático. Sus capacidades de manejar el contenido negativo con contrapunto positivo es muy reducido. El foco se vuelve más para el negativo y no ven nada de positivo en sus vidas. Algo los paraliza en el presente, posiblemente como las consecuencias de estas vivencias del pasado. Con frecuencia tienen dificultades de reconocer recursos y su capacidad de lucha. Bueno, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo ayudarlos? ¿Y para quién la terapia EMDR sería más indicada? Bueno, no solamente para las personas normales como nosotros, sino también para la realeza, como el príncipe Harry. En paralelo con el trabajo psicoterápico diario, la terapia MDR también ha cambiado mucho. Hoy en día, la conceptualización de casos y los planes de trabajo se han traducido en un abordaje terapéutico más amplio. Esto significa la inclusión en nuestras consultas de pacientes con niveles más elevados de complejidad y siempre sufriendo exclusivamente de trastorno estrés postraumático, que fue el foco principal de MDR cuando empezó. Pero hoy en día, para allá de estas cuestiones más puntuales, con conexión directa con el trauma, hay también pacientes con dolor crónico, trastornos disociativos y trastornos de personalidad en general, psicóticos, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, eh, y bien como temas inter y transgeneracionales, así como personas con históricos de no solo de traumas, sino también de privaciones, o sea, que sufren con lo que los americanos llaman de acts of omission or commission, que traduciríamos aproximadamente por actos de omisión o de actuación de vivencias traumáticas abusivas. Basados en este abordaje más amplio que lleva en consideración a los individuos en su integralidad y no apenas la perspectiva traumática de sus vidas, exploramos en la terapia MDR cada vez más aspectos no solo negativos, sino también estos positivos que componen nuestras cadenas de memorias que sirven como recursos y fomentan la resiliencia. Así tenemos recursos externos e internos que nos ayudan a componer la fuerza de afrontamiento, la capacidad de resiliar delante de dificultades, de desafíos. Pero ¿cómo que esto ocurre no solo en términos prácticos, sino también teóricos? La creadora de la terapia MDR, doctora Francine Shapiro, elaboró un modelo teórico de cómo el cerebro analiza nuestras vivencias y que recibe estos datos brutos, pero que de percepciones, de interacción con el entorno, pero que cómo las organiza y las almacena.
y que almacena de manera a informar a nosotros cómo reaccionar mejor en relación al mundo en que vivimos. A este sistema interno biológico y que entendió ella ser inherente a todos nosotros, bautizó de procesamiento adaptativo de información, o PAI. Pero, ¿qué es exactamente este PAI? Acá en esta foto vemos a doctora Francine Shapiro haciendo los movimientos bilaterales que ayudan a este sistema de procesamiento de información a como que reaccionar de una manera más activa y a revisar los contenidos almacenados para cambiarlos o para transmutarlos en una dirección más adaptativa. Así como tenemos sistemas orgánicos de mantenimiento y supervivencia, como el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema esquelético, ¿por qué no pensar en un sistema de aprendizaje? Un sistema que organiza nuestras experiencias según las historias de vida de cada uno. Nuestra, como podríamos decir, nuestra impresión digital, o mejor diciendo, nuestra impresión emocional, cognitiva, conductual, personalizada, que nos ayuda a nosotros a atribuir sentido a lo que pasa con nosotros, a entender mejor la realidad, a comprendermos también nuestras relaciones con los demás y en términos generales a revisar, a cambiar y a actualizar constantemente nuestra biografía y nuestros sentidos más existenciales que se desarrollan en el continuo pasado, presente y futuro. Entonces, el PAI sistematiza las cadenas asociativas de recuerdos que sirven como que lentes que crean un escenario y nos informan sobre las reglas de funcionamiento del mundo, las interacciones sociales y afectivas con los demás. Estas cadenas de memoria se actualizan continuamente, basadas en el aprendizaje de las experiencias ocurridas en el pasado, nos ayudan a vivir, a sobrevivir a los retos del presente y a anticipar posibilidades de lo que está por venir. Acá en las fotos lo que vemos son aprendizajes más académicos, pero hay mucho más de aprendizaje en términos de nuestras percepciones explícitas y también nuestras percepciones más implícitas, sutiles, corporales. Todas estas informaciones van a alimentar este PAI. Y por lo tanto, el PAI nos ayuda a nosotros a organizar mejor pasado, presente y futuro. No es una tarea fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo contribuimos nosotros para mejorar el funcionamiento del PAI? Hay todo un conjunto de influencias internas y externas que contribuyen para organizar al PAI. Me explico mejor. Si focamos en nuestros cuidadores primarios, nuestros padre, madre, por ejemplo, ¿cuál es su rol en la preservación del PAI? Acá estamos viendo en estas fotos más la actualización del PAI, las variables involucradas en este proceso, la percepción del entorno, la interacción con los demás, de cómo debemos interaccionar o a veces nos defender. Entonces, como estaba diciendo, estas variables de interacción son muy sensibles en nuestra interacción. Acá estamos viendo esta madre interaccionando con el hijo y los investigadores chequeando el funcionamiento de los cerebros de los dos y cómo desde esta interacción
há cambios significativos del establecimiento de un vínculo más fuerte que va a existir no solamente en términos de memorias visuales explícitas, sino también en los sentidos más profundos. Y todo esto el Pai va a ayudar en términos de organización y de almacenamiento. Más específicamente, en términos de esta presencia de nuestros cuidadores primarios, el padre y la madre, si estos cuidadores fueron buenos profesores en nuestra crianza, aprendemos con ellos a manejar bien lo que pasa alrededor de nosotros con maestría y a nos regular en respuesta a estos estímulos. Estos cuidadores sirven como una base segura que incentiva la exploración del entorno, de las relaciones interpersonales, activa nuestro sistema de curiosidad bajo una supervisión atenta, pero no opresora. Desde esta base segura, proporciona una interacción participativa y ayudan a poner en marcha un proceso de corregulación física y emocional con sus hijos. Como diría el teórico muy conocido en nuestro área, Alan Shore, establecen un diálogo exitoso de hemisferio derecho del adulto con hemisferio derecho del niño o de la niña, abriendo con cuidado las puertas para un mundo nuevo. A partir de esta interacción, paulatinamente los niños aprenden ellos mismos a desempeñar esa tarea de descubrimiento del mundo externo, que es en verdad una tarea que no termina jamás, ¿no? Hay siempre cosas nuevas para aprendernos. Y como también no solamente a comprender mejor este mundo, sino también a comprendernos, a nos comprendernos también, ¿eh? A tenernos una autorregulación, una regulación personal. Esto quiere decir que en caso de señales de amenaza, los chicos activamente procuran el refugio. Todos los animales que tienen una vinculación más fuerte con sus cuidadores. Y pasado el peligro, vuelven a investigar. Y esto ocurre si todo comienza bien. Como acá estamos viendo, solo para volver un poquito más, en la curiosidad que observamos con claridad en términos de expresión facial de este niño, ¿no? Por otro lado, si acaso los padres y madres no tuvieran la oportunidad de recibir patrones de parentalización adecuados, si ellos mismos sufrieron con sus cuidadores, o sea, bajo la guardia de nuestros abuelos, o si fueron expuestos a adversidades en edad muy temprana para que pudiesen comprender lo que ocurría, el pai va a tener más dificultades para aprender a integrar los datos brutos de percepciones en redes adaptativas de memorias. La persona se queda como que atrapada en un estado más defensivo y no más en un estado de curiosidad, de exploración del entorno. El pai no logra integrar las adversidades y se mantiene atrapado en ese pasado. No sigue adelante como debería. Y acá vemos como que es curioso que estos patrones de interacción aparecen no solamente como respuesta individual, sino que también vienen de otras generaciones. Entonces, mucho de la manera como vemos al mundo tiene que ver con la percepción del mundo de nuestros padres. Solo parar un poquito acá. Sí, entonces nuestros padres tienen una actitud más de confianza en sus capacidades de enfrentamiento, de afrontamiento, de lucha o también de un posicionamiento saludable en el mundo. Este modelo, este patrón es aprendido por nosotros. Sí, sin embargo, si la visión que ellos tienen del mundo es más de peligro, de amenaza,
también esto va a influir nuestra capacidad de observar y de filtrar el mundo. ¿Y de dónde viene esta capacidad de ellos propios mirar al mundo de esta manera o más positiva o más negativa? De la generación anterior, de sus propios padres. Entonces es curioso pensar que esta visión del mundo no es exclusivamente nuestra, sino que viene de diferentes generaciones. Como resultado de estas interacciones, preponderan en el funcionamiento del individuo la activación de cadenas de memorias fijadas en estas experiencias del pasado, en estados emocionales más infantiles. Y el estado crónico de defensa no permite a la corteza prefrontal la oportunidad de reflejar respecto y a reaccionar con curiosidad y espontaneidad. En este caso, como vemos acá en esta figura, falló la adquisición de habilidades sociales mínimas. Pero ¿por qué estas experiencias más tempranas son tan importantes? Bueno, hay una cuestión biológica que los niños tienen mucho menos capacidad de defensa, por esto necesitan aprender más con rapidez, más depresa, cómo defenderse, porque la supervivencia depende de esto, ¿no? Pero en vez de elaboración de un modelo propio de cuidado, repítense con tendencia, especialmente como resultado de experiencias traumáticas. Estos patrones siguen se repitiendo de una manera automática que viene de nuestros ancestros, con pocos ajustes a la realidad actual. Isso quiere decir que desde un punto de vista más de la terapia MDR, el PAI, el procesamiento adaptativo de información, no logra ajustar las informaciones del pasado según la realidad presente. De cierta manera, sí, estamos todos a mirar el mundo de hoy con los ojos de nuestros padres o incluso de los abuelos o más allá, y entonces, ¿no es impresionante? Y como esto tiene toda como es todo muy complejo, no solamente en términos de los modelos recibidos de nuestros padres, sino que lo que el pai va a hacer con estos contenidos. Ayer recibí de un amigo el siguiente mensaje en WhatsApp. Uno pregunta, ¿vienes solita? Y ella contesta, no, voy con mi niña interior, con mi yo superior, mis maestros ascensionados y mis demonios internos. A nosotros nos gusta caminar en bando. No es ilustrativo de esta complejidad de vínculos de aprendizaje que ni siempre son funcionales, pero que la persona hace lo mejor que puede. Y eso tiene que ver mucho con la resiliencia, lo que estamos nos acercando poco a poco. Pero entonces, si la base que uno recibió no fue segura, hay una salida, hay como recrear o actualizar esta base segura en, por ejemplo, una relación terapéutica. Bueno, con la terapia MDR queremos sí ayudar a los pacientes a actualizar sus redes de memoria para que se vuelvan más adaptativas, para que uno pueda vivir en vez de repetir.
al dejar el pai más actuante y actualizado y no atrapado en estas vivencias o estas reacciones defensivas infantiles del pasado, queremos permitir al adulto, al individuo adulto, una mirada adulta también hacia el presente. Por lo tanto, según ya comenté en términos temporales, la terapia MDR aborda esas tres vertientes o dimensiones del tiempo: el pasado y sus recuerdos, tanto traumáticos cuanto los positivos de superación de obstáculos, de triunfo; el presente, que es vivido con algunos disparadores que accionan recuerdos del pasado, pero también en el presente posibilidades de nuevos aprendizajes, de actitudes nuevas, de nuevos modelos, nuevos patrones, actitudes que sean más contemplativas, más como una característica de mindfulness y no tan reactivas, ¿no? Más centradas en perspectivas adultas, con un lenguaje cortical, no un lenguaje límbico, actualizando y reescribiendo la biografía. Y también fundamental, el pasado, el presente y el futuro. También lleno de posibilidades de ensayos para el afrontamiento del desconocido, así como el disfrute de estados mentales pautados por un envolvimiento, por una involucración social. Pero hay espacio en el cerebro para la resiliencia con todos estos desafíos, con todos estos retos. Bueno, cuando consideramos toda essa dinâmica temporal de passado, presente e futuro e como o tempo se organiza graças à actuação del pai, vemos que especialmente para os pacientes mais traumatizados, que o passado sigue presente. E isto que é o que principal que queremos cambiar em los pacientes traumatizados, que o passado ser ubicado donde debe estar en el pasado y que nosotros podamos conquistar la posibilidad de vivir más en el presente con resiliencia, con capacidad de afrontamiento. Pero hay espacio en el cerebro para la resiliencia. Antes de focalizar la mitad llena del vaso, es importante considerar el sesgo negativo como una tendencia natural del cerebro, de no solo registrar los estímulos negativos más fácilmente, como también insistir en estos eventos, también conocida como la asimetría positivo-negativo. Este sesgo de negatividad significa que sentimos el aguijón de una reprimenda con más fuerza que el gozo de un elogio. Este fenómeno psicológico explica por qué las malas primeras impresiones pueden ser tan difíciles de superar y por qué los traumas pasados pueden tener efectos tan prolongados, invadiendo el presente con esta capacidad de una acción intrusiva que queremos cambiar y que el EMDR nos ayuda. Entonces, casi cualquier interacción es más probable que notemos cosas negativas y luego las recordemos de manera más vívida. Como seres humanos tendemos a recordar las experiencias traumáticas mejor que las positivas, recordar mejor los insultos que los elogios, reaccionar con más fuerza a los estímulos negativos, pensar en las cosas negativas con más frecuencia que las positivas y responder con más fuerza a los eventos negativos que a los igualmente positivos. Bueno, no parece muy, no siento que es como si hubiese mucho aliento para seguirnos con nuestro trabajo.
Pero de dónde proviene el sesgo negativo y cómo fomentar la resiliencia? Nuestra tendencia a prestar más atención a las cosas malas y a pasar por alto las cosas buenas es probablemente el resultado de la evolución. Anteriormente, en la historia de la humanidad, prestar atención a las amenazas malas, peligrosas y negativas en el mundo era literalmente una cuestión de vida o muerte. Aquellos que estaban más en sintonía con el peligro y que prestaban atención a las cosas malas que los rodeaban, tenían más probabilidades de sobrevivir. Esta tendencia significaba que también los exitosos en transmitir los genes que los hacían sensibles al peligro tenían más oportunidades de pasar estos genes adelante para las generaciones siguientes. De hecho, algo semejante ocurre ahora con la pandemia, especialmente nuestros pacientes, o al menos mis pacientes más obsesivos y paranoicos, manifiestan reacciones que de hecho se volvieron adaptativas. Prevalece su razonamiento. Muy interesante pensar que posiblemente también estas reacciones tengan o ya tuvieron en algún momento histórico un valor adaptativo. Entonces, la perspectiva evolutiva sugiere que esta tendencia a concentrarse en lo negativo más que en lo positivo es simplemente una de las formas en que el cerebro trata de nos mantener a salvo. Y esto parece tener una base biológica. Por lo tanto, ojalá fomentar la esperanza, evaluar grados de resiliencia, bienestar y felicidad. Suena contraintuitivo. Es como traer fuego o luces a quienes están acostumbrados a las tinieblas, a quienes esperan que lo peor prevalezca. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo traer este enfoque positivo de la terapia EMDR que también lo transmite de vaso medio lleno para nuestro trabajo? Sin asustar a nuestros pacientes que sufren con dificultades de regular estados de bienestar, que muchas veces tienen baja tolerancia al positivo. Esto sugiere que algunos de estos pacientes, aunque sufriendo de dolor psíquico en mayor o menor grado, reaccionan defensivamente contra cambios de sus estados de negatividad ya conocidos. Es como si estuviesen acostumbrados a vivir con poco. Hay equilibrio en la negatividad, en mirar el vaso medio vacío. Mantener en mente un foco de trabajo que aborda lo positivo sin olvidar de lo restante gana una visión más larga en una psicoterapia abrangente y necesitamos caminar con precaución para no sobrecargar el sistema de los pacientes. La propia creadora del MDR, doctora Francine Shapiro, destacaba la importancia de no quedarnos exclusivamente fascinados por el pasado traumático de los pacientes, por sus síntomas del presente, porque lo más importante es qué hacer con estos contenidos almacenados del pasado que no son adaptativos. O si hablamos ahora más de la resiliencia, de cómo hallar lo positivo, las cadenas asociativas positivas en las cuales están ocultos tesoros, posibilidades de superación, de cambio, ¿no? Y esta resiliencia puede residir en pequeñas actitudes. Y la resiliencia vamos a fomentar con pequeñas acciones y a veces esto ayuda a nuestros pacientes a soportar mejor lo que estamos, aquello que estamos experienciando en la terapia. Por ejemplo, si hablamos con un paciente y nos damos cuenta de que esta persona empieza como que a colapsar, ¿no? Mientras platicamos, que es como si entrase gradativamente en un estado más
defensivo por alguna cosa involuntaria que estamos diciendo, ou a vezes por suas próprias cadenas associativas do passado. E se pudiéramos interromper esta reação dizendo, se pudieras agora observar seu corpo, por exemplo, aquilo que é mais natural, a respiração, e se hiciéramos uma pequena pausa. Ou, a lo mejor, se más allá de esto, si estiramos los brazos, ¿no?, lentamente hacia arriba, si pedimos para los pacientes observar su cuerpo y enseguida si solicitamos que estire los brazos lentamente hacia arriba mientras les reflejamos el movimiento, ¿no?, también lo hacemos. O incluso si los invitamos a levantar despacio, a ponerse de pie, mientras inspiran y levantan la cabeza. E se hacen algum movimento para um lado, para outro. Sabemos que estes movimentos são importantes, que têm uma atitude, têm um efeito parasimpático e que isto ajuda a promover uma saída de estados defensivos, a intensificar um estado de relajação. E que há, então, veem que todas estas são pequenas atitudes, mas de base corporal, e que servem para ajudar a los pacientes a sair de seu colapso e a ter uma atitude pouco mais interativa, fomentando a resiliência desde esta perspectiva, desde abaixo hacia arriba, ¿no?, mais físico, em direção ao cognitivo. Por exemplo, uma colega de Estados Unidos, Jamie Merritt, que também é treinadora da MDR, sugeriu que os pacientes pudieran como que explorar um pouco mais seu espaço personal, fazendo movimentos lentos, despacio, e em seguida observar o que ocorre. Podem, por exemplo, e isto tem também características de estimulação bilateral que é típica de MDR, não somente el movimiento visual, sino também corporal ou tátil. Por exemplo, se uno se mueve para a derecha e inspira em direção à esquerda. E expira, e mueve os braços. Inspira, expira. Voy a me poner de pie para que vean mejor. Entonces, como que haciendo así. Inspira y expira. Inspira, expira. Y solo de hacer el movimiento, esto ya ayuda a muchos de nuestros pacientes a no se sentirem tan paralizados mientras nos cuentan sus dificultades. O esto también les da una idea de que tenemos herramientas sencillas que los ayudan a lidiar mejor con sus bloques, sus paralisias, que sirven para movilizar a que ellos adopten actitudes diferentes y que puedan observar mejor a sí mismos en vez de caer en reacciones defensivas automáticas. Interesante, ¿no?
Entonces, vean que a veces solamente estas actividades básicas corporales ya sirven para ayudar a algunos pacientes a rescatar potenciales de resiliencia desde una perspectiva más corporal, con la cual empezamos nuestro trabajo eh, para llegarnos más adelante al trabajo específico con memorias traumáticas, pero que hay posibilidades de trabajarnos con esta perspectiva más positiva y ayudar a nuestros pacientes.